el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El Catecismo nos va a ir ayudando a subir en los 505 números que dedica al estudio de los mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí en cada número del catecismo. El día de hoy estamos en el metro número 78. Hoy el catecismo nos regala 3 números, del 2072 al 2074, al estudio del tema que tiene como título La obligación del decálogo. Sin mí no podéis hacer nada. Número 2072 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: los 10 mandamientos, por expresar los deberes fundamentales del hombre hacia Dios y hacia su prójimo, revelan en su contenido primordial obligaciones graves. Son básicamente inmutables y su obligación vale siempre y en todas partes. Nadie podría dispensar de ellos. Los 10 mandamientos están grabados por Dios en el corazón del ser humano. Es un número extraordinario que nos regala el catecismo, que tiene como 3 partes que las vamos a ir desglosando poco a poco. Fijémonos cómo el catecismo insiste en este número en el grado de obligación que tenemos hacia los 10 mandamientos. Hay un grado de obligación. Y nos va a hacer el catecismo referencia a unos números que ya hemos estudiado anteriormente. Por ejemplo, nos propone el número 1854 que dice: conviene valorar los pecados según su gravedad. La distinción entre pecado mortal y venial, perceptible ya en la Sagrada Escritura, se ha impuesto en la tradición de la Iglesia, y la experiencia de los hombres la corrobora. También nos propone el número 1855. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. El pecado venial deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere. También nos propone el número 1856. El pecado mortal, que ataca en nosotros el principio vital que es la caridad, necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación. Y por último, el número 1857 dice: para que un pecado sea mortal, se requieren 3 condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Son 4 numerales que nos han enseñado, cuando los estudiamos tiempo atrás, que el pecado tiene una gravedad. Incluso nos habla aquí de 3 condiciones para el pecado mortal. Y por eso
hay que entender, queridos amigos, el por qué aquí el catecismo nos habla del grado de obligación de los 10 mandamientos. Este número 2072 dice, por expresar los deberes fundamentales del hombre hacia Dios y hacia su prójimo, revelan en su contenido primordial obligaciones graves. Qué interesante esto. Y vuelve y nos remite a otros números del catecismo. Número 1858. La materia grave es precisada por los 10 mandamientos. Ush, más claro no se puede. La materia grave es precisada por los 10 mandamientos según la respuesta de Jesús al joven rico. No mates, no robes, no levantes testimonio falso, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. La gravedad de los pecados es mayor o menor. Un asesinato es más grave que un robo. La cualidad de las personas lesionadas también cuenta en la gravedad. La violencia ejercida contra los padres es más grave que la ejercida contra un extraño, por ejemplo. Lo que nos quiere señalar aquí el catecismo, en este número que nos pone de referencia el 1858, es que hay una pedagogía para remarcar cuáles son los aspectos más graves de un pecado, los que más comprometen la opción moral de una persona. Y fíjense cómo el catecismo mismo nos dice, son básicamente inmutables y su obligación vale siempre y en todas partes. Porque es que existe alguna concepción equivocada de que la Iglesia ha cambiado lo sustancial, y eso es una falsa percepción de la realidad. Por ejemplo, antes, cuando se casaba una mujer embarazada, se hacía de una forma casi como oculta. Ahora parece que da igual. Pero lo cierto es que no es así. Ese argumento no es así. Lo que ocurre es que no parece que sea respetuoso con la caridad de esa persona el estar penalizando visiblemente esa situación del embarazo. Pero eso no quiere decir que nuestra conciencia del matrimonio sea apoyar que ese matrimonio sea consumado antes. No. La Iglesia sigue enseñando que el matrimonio debe de ser consumado después. Eso no ha cambiado. Otro ejemplo. Antes, cuando moría una persona que era pecador público, no se le enterraba en el cementerio. Y ahora se le entierra en el cementerio cristiano con todos los demás difuntos. Como si diera igual que sea un hereje o un pecador público. Bueno, cuando la gente dice esto, no es que la Iglesia le dé igual, pero no le parece propio cometer una falta de delicadeza que en el fondo lo que está haciendo es herir a la familia del difunto. Esta es la idea. La Iglesia no ha cambiado lo sustancial, pero quiere ser supremamente delicado en las cosas que pueden ser circunstanciales. Hay una tolerancia hacia la persona, no al error.
Nosotros no podemos ser tolerantes hacia el error mismo, pero sí podemos ser tolerantes hacia la persona que está en un error. Por tanto, la iglesia no es que sufra del complejo de quedarse anticuada, ni tampoco del afán de ufanarse como progresista, ¿no? Adaptarse a las condescendencias de este mundo, ¿no? Ni adelante ni atrás, donde siempre ha estado, en la defensa del hombre, en la humanización del ser humano, como hablábamos ayer, en la propuesta de la santidad de vida, como los dos santos de hoy nos proponen, Cosme y Damián. Que la iglesia tiene que ser fiel al mensaje de Jesucristo. Y no se puede olvidar nunca de esa escena cuando Jesús predicaba el mensaje, por ejemplo, de la Eucaristía. Muchos, después de ese discurso, se apartaron del grupo y dejaron a Jesús solo con sus apóstoles. Y Jesús no se asustó porque muchos se habían ido, sino que le dijo a los apóstoles: ¿también vosotros queréis marcharos? A Jesús no le da miedo que se vayan. Hoy las redes sociales están llenas, rellenas de gente diciendo que se va de la iglesia, que abandona la iglesia, que están en contra del Papa, que el Papa es un demonio, que ellos son los que tienen la razón, que tal y tal. ¿También vosotros queréis marcharos? Jesús no tiene miedo. Como diciendo, yo no voy a dejar de predicar lo que predico, aunque me dejen solo. No voy a cambiar el mensaje que predico para que ustedes se queden. Porque es que si es así, entonces no se cree en lo que se está predicando. Así que creo que este es un momento crucial de la historia de la iglesia, muy interesante, y qué bueno que nos toca a nosotros vivirlo. ¿También usted se quiere ir? Adelante, Jesús se lo dice. Si la iglesia traiciona el mensaje de Jesucristo, entonces le está diciendo al mundo que ella misma no tiene fe. Pero la iglesia nunca ha traicionado. Puede ser que sus circunstancias puedan cambiar, pero lo fundamental no. Porque la iglesia no es una ideología. La iglesia no pretende corregir la Sagrada Escritura. La iglesia no es la revelación de una ideología contemporánea, o de moda, o del tiempo, o de la época. No lo es. Y su experiencia de 2000 años le da la profunda capacidad para saber que todo lo que está pasando en estos momentos ya ha pasado. Ya ha pasado. No es la primera vez que hay herejes, ni la primera vez que hay disidentes, ni es la primera vez que se le acusa de algo, ni es la primera vez que muchos amenazan con irse, no es. Desde Jesús ya pasó. Así de ¿qué nos asustamos? Ella tiene que seguir cumpliendo su misión. Claro que todo lo que está sucediendo causa daño, es verdad, sí, sí, mucho daño, mucha confusión en el pueblo de Dios. Pero también hay que decir que se confunde el que quiere, porque para eso está la Sagrada Escritura, para eso está el catecismo, para eso está la tradición de la iglesia, para que uno no se confunda. Se confunde el que quiere. Porque no son capaces de distinguir lo que es inmutable o sustancial de las formas que la iglesia puede ir cambiando sin que afecte lo sustancial. Por ejemplo, cuando la iglesia permite que se pueda comulgar en la boca o en las manos. Hay personas que han hecho una batalla mundial de esto. Incluso
Tienen la actitud de como si los males de este mundo vinieran por comulgar en la mano, por ejemplo. Y eso no es así. La Iglesia en su discernimiento mantiene lo que es inmutable, pero puede adaptar unas formas sin que eso conlleve un cambio en su fidelidad a lo que es sustancial. Y fíjense cómo este número del catecismo es más fuerte todavía. Vale siempre y en todas partes. Porque puede ser que lo que aquí se vea bueno y exigible, en otros lugares no es así, porque sus culturas no han admitido tal cosa. Por ejemplo, cuando nos dicen que en algunos lugares, por ejemplo en algunas tribus en África, no se puede ir hablando de la indisolubilidad del matrimonio, porque ellos han aceptado como estilo de vida la poligamia, y por tanto nosotros no podemos hablar de la indisolubilidad del matrimonio porque eso heriría a esas personas y que nosotros tenemos que acomodar el cristianismo a la cultura y admitir esa manera de obrar de esa cultura, pues eso no puede ser. El hecho de que en una cultura se acepte algo que es contrario al evangelio, a la voluntad de Dios, lo que habrá que hacer es un gran trabajo de purificación de esa cultura, que podrá tardar cientos de años, sí, pero lo que no podemos hacer es cambiar el evangelio para hacernos como ellos, no, sin hacerles daño, sin herir sus tradiciones, sin herir sus maneras. Tenemos que ir inculturizando el evangelio en esos lugares contrarios a él. Pero no se trata de atacarlos, de destruirlos, no, se trata de inculturizarlos. Es verdad, estamos llamados a encarnarnos en las culturas, pero no hacernos como ellas, sobre todo en aquellas contrarias al evangelio. Lo que estamos llamados al encarnarnos en esas culturas es a purificarlas, no a asumirlas. Y eso es un gran trabajo, que exige tiempo, dedicación, recursos, personas dispuestas a hacerlo. Por eso es que la evangelización es tan difícil. Luego dice el catecismo, nadie podría dispensarse de ellos. Nadie se puede dispensar de los 10 mandamientos. Y esto es interesante hoy día. La Iglesia no puede dispensar a nadie de cumplir los 10 mandamientos, no puede. En cualquier caso, la Iglesia podrá dispensar, por ejemplo, de cumplir los 5 mandamientos de la Iglesia, de los cuales ya hemos hablado largamente. La Iglesia podrá dispensar a alguien de que no haga ayuno. Podrá dispensar a alguien de que en ciertas circunstancias falte a la Eucaristía el domingo. Podrá dispensar a algún sacerdote a que rece la liturgia de las horas. Podrá dispensar a alguien de ayudar en las necesidades de la iglesia, pero la iglesia no puede dispensar de cumplir los 10 mandamientos, porque ella no los ha promulgado, porque los 10 mandamientos son de Dios, y lo que es de Dios es de Dios. La iglesia no es dueña de la palabra de Dios, tampoco es dueña de la ley de Dios, solamente es una administradora de sus bienes, en manos de barro. Por tanto, si alguno por ahí le da temor de que la iglesia cambie las cosas, no se preocupe, no es así, no puede hacerlo. Porque los 10 mandamientos, su cumplimiento, todos estamos obligados a ellos. Damos un paso más, queridos amigos, y subimos 4 metros de este monte Sinaí. Número 2073 del Catecismo de la Iglesia Católica dice:
La obediencia a los mandamientos implica también obligaciones, cuya materia es en sí misma leve. Así, la injuria de palabra está prohibida por el quinto mandamiento, pero solo podría ser una falta grave en razón de las circunstancias o de la intención del que la profiere. Interesante. Nos habla de que los mandamientos tienen materia grave, pero también tienen implicaciones leves. Y hace referencia este número al quinto mandamiento: no matarás. Pero nos dice que la injuria también está en el contexto de este quinto mandamiento. Que alguien actúe con falta de delicadeza en sus palabras o en sus actos contra el honor de otra persona, también está dentro de ese no matarás. Dice el catecismo, si bien es materia leve, pero en razón de circunstancias o de la intención del que le profiere, podría llegar a ser materia grave, es decir, pecado mortal. Por ejemplo, no es lo mismo que alguien actúe con falta de delicadeza ante el Papa, en estos momentos de la historia, ante el Papa Francisco, pero si ese alguien que falta a la delicadeza contra el Papa es un religioso, un sacerdote, un obispo, un cardenal, y además lo hace en público, en ese caso concreto, esa injuria puede llegar a ser pecado mortal, materia grave. Ojalá me esté escuchando alguno de ellos. Otro ejemplo. El 10º mandamiento dice, no codiciarás los bienes ajenos. También hay otras materias implicadas, como puede ser la envidia o los celos. En sí mismo, la envidia o los celos son materia leve, pero podría ocurrir que en algunas circunstancias los celos o las envidias pueden llegar a ser pecado mortal, materia grave. Y habría que mirar cada uno de los casos, ¿no? Por eso, queridos amigos, la iglesia pretende ser muy delicada, pero sin entrar en extremos. Porque además lo que en la Sagrada Escritura no está especificado con detalle, la iglesia tampoco debe entrar en esas casuísticas extremas. Por eso ayuda mucho, especialmente los catequistas, los señores sacerdotes, los señores obispos, todos esos estudios que se puedan ofrecer sobre la moralidad, para entender esto bien, cada vez más específico. Ojalá se dieran más cursos de catequistas para enseñar la moral católica. Esto sería una cosa estupenda, ¿no? Damos un paso más. Subimos otros 4 metros. Número 2074 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, sin mí no podéis hacer nada. Dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, como yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. El fruto evocado de estas palabras es la santidad de una vida hecha fecunda por la unión con Cristo. Cuando creemos en Jesucristo, participamos en sus misterios y guardamos sus mandamientos. El Salvador mismo ama en nosotros a su Padre y a sus hermanos, nuestro Padre y nuestros hermanos. Su persona viene a ser, por obra del Espíritu, la norma viva e interior de nuestro obrar. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Es un precioso número este que nos presenta el catecismo. Sin mí no podéis hacer nada. Quiere volver el catecismo a remarcar sobre cuál es el espíritu de la moral católica.
¿Cuál es el espíritu de los mandamientos? Nuestra vida moral, queridos amigos, tiene que partir primero de una íntima unión con Jesucristo. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Nuestro obrar parte de que Cristo está obrando en nosotros, es decir, Cristo me alimenta para yo poder obrar. Dice este número 2074 del Catecismo: cuando creemos en Jesucristo, participamos en sus misterios y guardamos sus mandamientos. Si no me alimento de Jesucristo, en los sacramentos, en la vida de oración, yo no podré vivir moralmente bien. Podré hacer toda la mímica de que obro bien, pero en el fondo no. Porque no estoy enchufado con Jesucristo. Si yo no me alimento de Jesucristo en los sacramentos y en la oración, yo no puedo vivir moralmente bien. No podré amar al prójimo si no me alimento de Jesucristo. ¿Por qué? Sencillamente porque nadie da lo que no tiene. Y yo podría disculpar mi conciencia de mil cosas, pero en el fondo no tienes nada. Por eso lo dice Juan 15:5. Sin mí no podéis hacer nada. Por eso la invitación es a acercarse a Jesucristo, acercarse a su gracia, para que entre en ti. Y entonces nosotros poder decir, como San Pablo lo expresa en la carta a los Filipenses 4:13, todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo lo puedo hacer, todo lo puedo decir, todo lo puedo soportar en aquel que me conforta, pero lo tengo que tener a Él. ¿O es que alguno cree que puede soportarlo todo por sí solo? ¿Alguno cree que le puede ganar la batalla que ha desatado Satanás contra ti solito? No se puede. Él es un ángel, mucho más fuerte que tú. Por eso nos dice San Pablo, el que esté seguro, tenga cuidado, no caiga. Solito no puede. La única manera de vivir moralmente bien es entender que tenemos que alimentarnos de Jesucristo, sabiendo que sin su gracia no somos nada, y sabiendo que con su gracia lo podemos todo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Es lo que decía la Madre Teresa de Calcuta. El Señor me ha pedido mis manos para acariciar a los pobres. El Señor me ha pedido mis labios para darles una palabra de consuelo. Cuando vivimos en la gracia se produce esa palabra de consuelo. Es la vid la que está presente en los sarmientos. Es Cristo quien ama cuando alguien hace un acto de caridad. Es Él el que está ahí cruzando en nuestra vida para darse. Por eso el Señor le dijo a la Madre Teresa de Calcuta, llévame a los pobres en ti. No le dijo, ve tú a los... No. Llévame a los pobres. Ese es el misterio de la intimidad que estamos llamados a tener con Jesús. Y saben que, queridos amigos, en la medida que vamos caminando en una vida de santidad, lo vamos entendiendo mejor. Al final concluye este número 2074 del Catecismo con una frase que tiene que ser meditada, queridos. Su persona viene a ser
por obra del Espíritu, la norma viva e interior de nuestro obrar. ¿Cuál es la norma de mi vida moral? Es Jesús. Pensar en todo momento y circunstancia de nuestra vida, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Qué diría Jesús en esta circunstancia concreta? Estamos llamados no solo a cumplir los preceptos, no solo a cumplir los 10 mandamientos, sino también a respetar las prohibiciones. Nuestra norma es Jesús. Por eso es muy interesante en este camino de vida de santidad constantemente preguntarnos, Jesús, ¿cómo reaccionaría ahora en esta situación, en esta circunstancia? Y eso tenerlo en el presente y en el futuro. ¿Qué está pensando Jesús ahora? En este momento. A mí siempre me ha emocionado esa reacción que tuvo Jesús cuando le presentan a la mujer sorprendida en adulterio. Ese texto a mí me causa un impacto grande. La ley de Moisés dice que merece ser lapidada por su pecado. ¿Tú qué dices? Jesús se calla, se agacha, comienza a escribir en el suelo, hace un silencio largo y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es algo que tenemos que pedir mucho, mucho, mucho. Tener el mismo espíritu que Jesús a la hora de actuar. Connaturalizarnos con Él. Que nuestros impulsos, que nuestras reacciones sean las de Jesús. Que sea el Espíritu Santo el que haga en nosotros eso que hizo en Jesús. Que no solamente sea un querer ser como Jesús, pero meramente intelectual, sino que nos empapemos de Él, que nos clasifiquemos con sus reacciones, con sus impulsos, con su forma de juzgar. Y en la medida que lo vamos practicando, nos vamos dando cuenta que sí se puede, que esos impulsos de ira, de deseos de venganza, son posibles de encaminar como Jesús los encaminaría. Yo quiero tener el Espíritu de Jesucristo para que mi reacción sea de misericordia. No solamente sea un mero frenar por no hacerle daño a nadie, no, que sea una reacción de misericordia. Esa es la moral cristiana, queridos amigos. Para que al final podamos llegar a decir, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí.